La vecindad estaba teñida de rojo. El aire olía a óxido y muerte. El silencio había sido reemplazado por gemidos, gritos de dolor y el rugido helado del oso polar, que se erguía en medio del patio como un demonio blanco surgido del infierno. Las paredes estaban manchadas de sangre. Los juguetes de Kiko yacían rotos, mezclados con astillas de madera y trozos de carne. Los barriles, destrozados. Los pasillos, convertidos en corredores de horror. Era la misma vecindad de siempre. Pero ahora parecía un matadero. Don Ramón intentó ponerse de pie, con la mano presionando su herida abierta en el abdomen. La sangre se le escapaba entre los dedos como agua imposible de detener. Aún así, con un coraje que ni él entendía, levantó un ladrillo y lo arrojó contra el monstruo. «No te vas a llevar a mi hija, desgraciado», gritó, con la voz rota. El ladrillo golpeó el hocico del oso, que apenas se inmutó. En un parpadeo, la bestia se lanzó contra él. La garra descendió como una guillotina, cortando el aire. El grito de Don Ramón fue desgarrador cuando la garra atravesó su pecho. La sangre salió disparada, tiñendo el suelo de rojo brillante. La chilindrina, que comenzaba a recobrar la conciencia, abrió los ojos justo para ver cómo su padre era alzado en el aire, empalado en la garra del oso. «Papá», chilló con desesperación. El cuerpo de Don Ramón cayó al suelo como un saco vacío. Aún respiraba débilmente, pero cada jadeo era un paso más hacia la muerte. La niña, en un ataque de desesperación, tomó un trozo de vidrio roto y, tambaleándose, lo clavó en la pierna del oso. «Déjalo. Déjalo en paz». El vidrio apenas se hundió unos centímetros antes de romperse, pero el acto encendió la furia del monstruo. Iceberg 2026 giró de inmediato y la golpeó con un zarpazo. El sonido fue espantoso. La mandíbula de la niña se fracturó, un diente salió volando, y su cuerpo fue arrojado contra el suelo, donde quedó inmóvil, con sangre brotando a borbotones de su boca. El chavo corrió hacia ella, llorando. «Chilindrina, no te mueras, no te mueras». Pero los ojos de ella ya se cerraban. Doña Florinda, con el rostro ensangrentado, abrazaba a Kiko con todas sus fuerzas. Sus uñas se clavaban en los brazos de su hijo mientras sollozaba. «No nos va a matar, mi tesoro. No nos va a matar». Kiko lloraba histérico, inflando los cachetes, mientras el oso se acercaba, lento, como si disfrutara del terror. Ella tomó una botella rota y la levantó en dirección a la bestia. «No te atrevas a tocarlo». El oso no se detuvo. La golpeó de frente con la garra, abriéndole el pecho en un tajo largo y profundo. La sangre salió disparada, bañando a Kiko, que chilló como nunca antes en su vida. Doña Florinda cayó al suelo, con los ojos abiertos, intentando respirar, pero su pulmón desgarrado emitía apenas un silbido ahogado. Kiko quedó paralizado, abrazado a su madre moribunda, temblando como un cachorro frente a un depredador. «Mami. Mami». Doña Clotilde, medio inconsciente, logró levantarse tambaleando. Tenía la cara cubierta de sangre, pero sus ojos estaban encendidos por un odio profundo. «Maldito. Te maldigo, engendro del infierno». Con un grito ronco, se lanzó contra el oso con un cuchillo de cocina que había sacado de su casa. Logró clavárselo en el costado, hasta el mango. El rugido del oso sacudió la vecindad. La bestia la tomó del cuello con una sola garra y la levantó en el aire. Los huesos crujieron bajo la presión. El grito de la bruja del 71 fue breve antes de que su cuello se partiera con un crack escalofriante. Su cuerpo cayó inerte al suelo, con los ojos aún abiertos, mirando al vacío. El chavo temblaba, con la cara cubierta de lágrimas y sangre seca. A su alrededor, sus amigos y vecinos yacían destrozados, heridos, muriendo. Don Ramón apenas respiraba. La chilindrina estaba inconsciente. Doña Florinda agonizaba. Kiko lloraba sin consuelo. El profesor Girafales estaba tendido en un charco de sangre. El señor Barriga ya no se movía. Doña Clotilde había muerto con los ojos abiertos. El chavo estaba solo frente al monstruo. Se levantó, tambaleándose, y tomó un palo roto. Lo sostuvo con ambas manos, temblando. «No. No vas a ganar. No vas a ganar». Iceberg 2026 lo miraba en silencio, como si disfrutara de la última chispa de resistencia de aquel niño famélico. El aire helado se volvió insoportable.
El rugido final del oso retumbó, más fuerte que nunca, haciendo que las paredes temblaran y la esperanza desapareciera del todo. La vecindad ya no era hogar. Era una carnicería. Y el verdugo aún estaba hambriento. La vecindad olía a metal frío y a recuerdos rotos. El viento parecía querer llevarse los últimos sonidos como quien barre el polvo de un escenario. Únicamente quedaban respiraciones, gemidos, y el latido sordo de un corazón que aún quería resistir. Había pasado casi todo. Risas, cachetadas, la voz chillona de la Chilindrina, el taconeo del profesor, los insultos cariñosos de don Ramón. Y ahora, un silencio que se abría como una fisura en el mundo. El oso estaba cerca. Su aliento dejaba escarcha en el aire. Su cuerpo era una montaña manchada de oscuridad y dolor. Sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con algo que no conocía piedad. Había aprendido que la vecindad dolía, que el olor de la vida era dulce, y había venido a cortar lo dulce de raíz. Nos miré a nosotros, a esos tres cuerpos pequeños y rotos. El chavo, la Chilindrina y Kiko. Las manos de la niña apretaban la cabeza sin vida de Kiko. Su madre sangraba aún tibia en sus brazos. El chavo, con la frente abierta y los puños negros de suciedad, jadeaba como un animal herido. Habían arrancado tiempo al monstruo. Nos habían robado esperanza a cambio de segundos. Pero la esperanza no responde a intercambios justos. A veces exige el todo. No te vayas, no te lleves todo. Susurró el chavo, con la voz pegada al polvo. Era una oración sin Dios, una súplica que en su inocencia exigía justicia. La Chilindrina soltó un sonido, medio risa, medio llanto. Si vamos a irnos, que sea peleando. Su voz era una daga, y sin embargo sabía a niño. El oso avanzó. No hubo táctica final ni milagro. Solo una embestida implacable. Lo que siguió fue una cadena de rupturas que nadie debería describir en detalle. Cuerpos arrojados, huesos que crujieron como ramas secas, y luego la quietud que antecede a la muerte. Preferiría detenerme en el instante anterior a la caída. Sin embargo, me comprometí a contar la verdad tal como fue, sin embellecimientos. El chavo se puso de pie con la ayuda de lo que quedaba de su voluntad. Dio un paso, otro, como si caminara hacia una pared invisible. Kiko lo miró y, con una valentía que nadie le enseñó, le ofreció la mano. Se la tomaron, los tres unidos por un hilo que ya no era la infancia sino la necesidad de no ceder. Mira. Dijo Kiko, con voz áspera. Si nos matan. Que sepan que no fuimos cobardes. La Chilindrina cerró los ojos y apretó los dientes. Hubo una ráfaga. Un rugido que además de miedo traía la certeza del final. No hubo palabras. Solo golpes, gritos y luego, un silencio que dolía más que cualquier sonido. Lo que pasó después ocurrió tan rápido que el tiempo se plegó. El oso descargó su furia final. Cayó la Chilindrina, y con ella se fue la risa que había conocido toda la vecindad. Kiko cayó sobre su madre. Su cuerpecito quedó inmóvil como si hubiera olvidado cómo respirar. El chavo intentó levantarlos, pero sus piernas no obedecieron. Su cuerpo era un mapa de dolor y su respiración, un hilo que se tensaba hasta romperse. Los adultos que habían sobrevivido, a duras penas, intentaron moverse, pero la suerte ya se había decidido. Don Ramón, con la mirada extraviada, pronunció el nombre de su hija como quien invoca un conjuro inútil. Doña Florinda lanzó un grito que partió el aire en dos. El profesor Girafales dejó caer el ramo de rosas que había traído desde la mañana. Las flores se abrieron de golpe sobre la sangre y, en ese gesto, todo lo doméstico quedó enterrado. El oso no perdonó. Vino la masacre final. Golpes que quebraron las últimas barreras, cabezas que chocaron contra la piedra, cuerpos que se derrumbaron con la precisa y cruel lentitud de quien cierra un libro. Las paredes recogieron los gemidos y los transformaron en memoria seca. Cada uno de ellos cayó como caen aquellos que no tienen más historias por contar. Cuando el ruido cesó, el patio quedó suspendido en una calma que no era paz sino rendición. Los cuerpos se amontonaban en una imagen que parecía un cuadro antiguo. Niños, madres, maestros, un barrendero. Todo lo que la vecindad había sido, disperso en silencio. No era posible decir quién había sufrido más. No era el momento de hacer cuentas. Solo había, en ese instante después, una profunda tristeza que se pegaba a las piedras. Me acerqué a ellos, como quien repasa un mapa.
Tocaba la frente del chavo con la punta de los dedos. Estaba tibia y luego fría. La Chilindrina tenía la muñeca espasmódica. Kiko, con los cachetes aún hinchados en su eterna pose, ya no respiraba. Don Ramón tenía una expresión rara. Mezcla de dolor y alivio, como si hubiera esperado una sentencia que al llegar le permitiera descansar. Doña Florinda cerraba la mano sobre el vestido de su hijo, no queriendo soltarlo aún en la ausencia. El profesor, con las rosas esparcidas, parecía un actor que había cumplido hasta su última función. Y allí, en medio de la destrucción, ocurrió algo que no importa qué lógica explique. Nadie perdió la esperanza hasta el final. No porque la esperanza fuera poderosa, sino porque la resistencia humana es terca y absurda. Porque un niño con las manos vacías puede creer que un ladrillo es una espada, y en esa creencia puede caber toda la valentía del mundo. No se rindan, murmuró la Chilindrina, cuando todavía respiraba con esfuerzo, más un acto de voluntad que una petición. No se rindan por nosotros. Sus párpados se cerraron. Su mano, que había sido tan pequeña y traviesa, cayó sin fuerza. Y con ella, se fue la última chispa. El oso, después, caminó hacia el portón. Lo observé alejarse, con la misma parsimonia con la que llegó, como si acabara de cumplir con su oficio. Atravesó el umbral, se volvió apenas un instante y dejó atrás la vecindad convertida en un cementerio de momentos. Sus huellas en la tierra quedaron marcadas, frías, como las cifras de un año que nadie olvidaría. Me quedé allí, entre los cuerpos, con la garganta seca y la memoria atada a cada gesto absurdo que alguna vez los definió. El ta-ta-ta del profesor, las quejas de don Ramón, la risa de la Chilindrina, el chispa del chavo, los juguetes de Kiko. Todo ello perdido, pero no olvidado. Aún en la derrota total, la gente se había levantado, había intentado lo imposible. Eso me salvó de un silencio peor. La desmemoria. Al final, lo único que pude hacer fue contar lo que vi. Y si alguien alguna vez pasa por esa vecindad, si es que alguien recuerda su nombre, quizá lea esto y, aunque tarde, entienda que allí hubo vidas y que, aún en la oscuridad más cruenta, hubo coraje. Porque la vecindad murió en su patio, entre gritos y raspaduras, bajo la garra de un oso que no conoce compasión. Pero la humanidad de aquellos que lo enfrentaron quedó, como cenizas que aún pueden hablar a quien tenga la valentía de escuchar. Y así terminó la vecindad. Callada, rota, pero imborrable en la memoria de quien vio cómo, hasta el final, no dejaron de luchar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.